A Dios. Bueno, hace unas semanas les estuve compartiendo acerca de la salvación, del por qué, para qué y de qué no. ¿Sí recuerdan? Un poquito. Ok, de lo último que les comenté, bueno, vamos a orar primero, antes que nada. Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo, gracias por tu presencia en este lugar. Espíritu Santo, te pedimos que ministres en nuestros corazones, te pedimos que tú limpies, Señor, nuestras mentes, Señor, nuestros corazones, Señor, y que podamos recibir tu palabra, Padre, y la podamos poner por obra, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Les platicaba esa vez acerca de lo último que les dije esa vez, es acerca de los dos ladrones que estaban a un lado de Jesús cuando los estaban crucificando, que estaban crucificados. Y mientras alegaban entre ellos, uno de ellos decía, bueno, pues si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esta cruz y bájanos también a nosotros, o sea, sálvanos, porque pues tú dices que eres el Hijo de Dios. Ambos habían escuchado acerca de quién era Jesús, algunos creían en él, otros no creían en él. Sin embargo, uno de los ladrones le dice, oye, pues ¿cómo crees que vas a estar haciendo eso? O sea, nosotros tenemos una razón del por qué estar aquí, mas no ha hecho nada. Entonces, uno de ellos se arrepintió. El tema que quiero hablarte acerca de eso el día de hoy es qué es el arrepentimiento y la diferencia que hay con la culpa. Porque a veces podemos confundir culpa con arrepentimiento y nos puede llevar a otro tipo de situaciones y no precisamente un arrepentimiento como lo muestra la Escritura. Entonces, ¿cuántos de ustedes se han arrepentido de algo? Mira, acá no se arrepintieron. Ok, yo creo que todos nos hemos arrepentido de algo, pero también ¿cuántas veces nos hemos sentido culpables? ¿Quiénes se han sentido culpables? Ok, déjame decirte algo. Hubo dos personajes en la Escritura, uno de ellos fue Judas Iscariote y el otro fue Pedro. Pedro era un hombre impulsivo y cuando quisieron aprender a Jesús sacó su espada y le cortó la oreja a uno de los que iban a aprenderle. Judas, pues todos sabemos que fue el que traicionó a Jesús y lo conocemos como que él es el traidor a Jesús. Pero déjame decirte que también Pedro traicionó a Jesús porque le dijo, incluso si hubiera que morir, yo voy contigo. Pero cuando lo tenían ahí cerca, dice que todos los discípulos salieron a desparramarse. Ninguno quedó ahí y todos, algunos, entre ellos Pedro, lo seguía de lejos para ver qué iba pasando. Pero Judas fue quien entregó a Jesús, quien lo traicionó, así como que más notoriamente en la Escritura. Y Judas, cuando se dio cuenta de su pecado, de lo que había hecho, el tipo de traición que había hecho, él, ¿qué creen que sintió? ¿Culpa o arrepentimiento? Culpa. Él sintió una culpa a tal grado que esa culpa lo llevó a que fuera a ahorcarse un árbol. Y ese árbol ni siquiera quiso tener parte de la culpa de Judas, porque la rama donde se estaba colgando, dice que se quebró y cayó Judas a un vacío, un precipicio que había ahí, del terreno precisamente que había comprado con esas 30 monedas de plata. Y cuando cayó, se despedazó, pero Judas tuvo la oportunidad, así como los dos ladrones, o arrepentirse o tener culpa. Y él decidió tener culpa, pero déjame decirte que la culpa te puede llevar a la muerte. Y yo no te digo, es que no te sientas culpable. Hay muchas cosas de lo que nos podemos sentir culpables o arrepentirnos. A veces, digamos un ejemplo, si estamos en un restaurante y pedimos un platillo y alguien más va con nosotros y la otra persona pide el otro platillo y cuando lo sirven dices, está más rico el platillo que pidió la otra persona y como que te arrepientes de haber pedido ese platillo y no el otro que viste que se te antojó más. Pero ese tipo de arrepentimiento no es el arrepentimiento del cual habla la Escritura, sino habla de un arrepentimiento genuino. ¿Y qué es un arrepentimiento? ¿Qué es arrepentirse? ¿Qué idea tienen del arrepentimiento? ¿Lo sientes de todo corazón porque dañaste a alguien o porque te dañaste tú?
Ok, es un punto que ahorita vamos a tocar. Entonces, el arrepentimiento habla acerca de aquello que te duele por lo que hiciste a alguien más, en este caso, por lo que hiciste a Jesús. Entonces, les decía al principio, los dos ladrones tuvieron la oportunidad, uno se arrepintió y el otro no. Uno tuvo la oportunidad y dijo, no, si eres Jesús, si eres el Hijo de Dios, bájate. Esa persona tuvo la oportunidad, como la hemos tenido cada uno de nosotros en diferentes etapas de nuestra vida, y hemos tenido la oportunidad de arrepentirnos, pero a veces decimos, qué tonto, ¿no? O sea, el ladrón pudo haberse arrepentido también y haberse ido también al paraíso junto con Jesús. Y es tonto pensar, decir, pues es que se hubiera arrepentido, o sea, ahí tenía Jesús a un lado. Pero déjame decirte que muchas veces nosotros no nos hemos arrepentido del pecado que hemos hecho. Y déjame decirte que Jesús está a tu lado. Y es tonto pensarlo y decimos, ¿cómo es posible que haya dejado pasar esa oportunidad y no me arrepentí de aquello que hice mal? Como decía el compañero, decía de aquello que hice mal y que pude haber dañado a otra persona y que me duele en el corazón. Eso es arrepentimiento. Ahora, el arrepentimiento lleva un proceso en el cual a lo mejor de entrada ni siquiera puedes pronunciarlo, decirlo de yo me arrepiento. ¿Por qué? Porque a veces es más la culpa que sentimos y luego ya después empieza a haber un arrepentimiento. Es un proceso, así como cuando recién llegaron aquí, y como dice Rufus, 3, 6 meses, el tiempo que están aquí es un proceso, pero ya cuando salen ustedes de aquí, ya llevan una serie de herramientas y de situaciones que ustedes ya saben cómo enfrentar otra vez el mundo allá afuera. Ahora, el hecho de que te vuelva a pasar y que recaigas allá afuera de nuevo, no significa que no te hayas arrepentido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aún nosotros, hablando en general, cuando hemos aceptado a Jesús, hemos seguido pecando. Muchas veces consciente, otras veces inconscientemente. Pero cuando nosotros seguimos pecando de manera constante en lo mismo, quiere decir que no hubo un arrepentimiento. Solamente sentiste culpa por aquello que has hecho. Y a veces sentimos culpa cuando nos descubren en nuestro pecado. Si no nos descubren en el pecado, créeme que, ¿para qué nos hacemos tontos? Ni nos pasa por aquí. O sea, ni nos damos cuenta, pero cuando somos descubiertos y somos avergonzados, sentimos muchas veces culpa y no un arrepentimiento. Y Jesús lo que quiere acerca de nosotros es que haya un arrepentimiento. Ahora, volviendo un poco a los ladrones que estaban ahí con Jesús, muchos dirán, pues yo quiero tener esa oportunidad hasta el final, arrepentirme, y unos minutos o unos segundos antes de morir, arrepentirme y ahora sí pues me voy al paraíso. Pero déjame decirte que no siempre hay esa oportunidad. No te estoy hablando acerca de un método, que es parte de lo que les comentaba la vez pasada. No es un método en la forma que tú vas a aceptar a Jesús en tu corazón. ¿Por qué? ¿Por qué te estoy hablando de eso? Porque antes de Jesús no había como que una oración y acepta a Jesús en tu corazón para que tus pecados sean perdonados y que tú vayas al cielo. Antes no era así. Hasta después de Jesús es cuando se escribe el Nuevo Testamento y es cuando hemos hecho como un tipo de método y decimos, si haces esta oración eres salvo, pero si no la haces de esta manera no eres salvo. Pero déjame decirte que esos son métodos y son formas en que las religiones o las iglesias hemos dado a entender la forma de la salvación. Pero dice la Escritura que el que cree en mí y lo confiesa, dice, y el que hace las obras y el que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, ese es quien puede ser salvo. ¿Por qué? ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque el ladrón ahí no tenía otra oportunidad. Él sabía que iba a morir, era cuestión de unos minutos para que él muriera. Y tú y yo te hemos tenido la oportunidad. Y a lo mejor tú has dicho, bueno, es que yo ya hice la oración de la salvación. Y como ya soy salvo, pues si salgo de aquí me vuelvo a equivocar, vuelvo a entrar y se hace un ciclo, una rutina. Pero déjame decirte que nos estamos engañando porque estamos creyendo que somos salvos por una confesión que hicimos. Pero recuerda también lo que dice la Escritura, el que hace la voluntad de mi Padre, ese es el Hijo, es parte del Hijo.
Entonces, es un proceso. Si nosotros declaramos que Jesús es Señor y que queremos que Él habite en nuestro corazón y que queremos que nuestro nombre sea escrito en el libro de la vida, necesitamos cambiar nuestra forma de vivir. Y para cambiar tu forma de vivir necesitas cambiar tu forma de pensar primero. Si yo pienso que voy a volver a caer, que voy a hacer este pecado y le estamos dando vuelta y queremos hacer las situaciones como nosotros queremos en nuestra mente, en nuestra carne, lo que quiere, déjame decirte que no hay salvación. Porque no queremos que seas engañado, que seamos engañados, porque muchas veces hemos estado yendo a lo mejor a la iglesia por 10, 15, 20 años y no hemos sido salvos. Déjame contarte acerca de algunos pastores que después de 30 o 40 años que han pastoreado, han entendido que no han sido salvos y cuando han sido confrontados contra la palabra, ellos han entendido que no ha habido un arrepentimiento. Y muchos de ellos sí se han arrepentido y entendiendo que de esta manera ya pueden ser salvos y conociendo acerca de la palabra. Ahora tú dirás, bueno, pues es que yo no conozco mucho de la palabra, pero déjame decirte, el ladrón a lo mejor tampoco conocía mucho de la palabra, conocía acerca de Jesús. Y te digo, la anécdota que te conté, cuando llegó al cielo, ¿tú por qué estás aquí? ¿Fuiste a alguna iglesia? ¿Eras misionero? ¿Eras el pastor? ¿Eras un diácono? ¿Ayudabas en esto? No, nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que hacías? ¿Por qué estás en el cielo? Simplemente porque creí y me arrepentí y Jesús me dijo, y vas a estar en el paraíso. Necesitamos entender que el arrepentimiento es algo que nos ayuda a cambiar nuestra forma de pensar y de vivir. Un pensamiento te va a empezar a llevar a un tipo de actitud, sea bueno o sea malo. Y ese tipo de actitud te va a llevar a un estilo de vida, a una forma de vivir. Y esa forma de vivir, tú estás aquí por un tipo de estilo de forma de vivir. Los que están acá también de esa manera. Tanto escuchan ustedes como escuchan a ellos. Y esto es para ser iguales. Dios nos hizo iguales a todos y todos tenemos la misma oportunidad. Entonces no queremos desperdiciar la oportunidad de poder entender que si nos arrepentimos de corazón es para poder recibir perdón. ¿O para qué nos arrepentimos? Para obtener el perdón. Si nos arrepentimos de la comida, como les decía ahorita, pues pasa la siguiente vez que vayas a pedir el platillo, pides ese y ya se acabó el arrepentimiento. Pero el arrepentimiento del que te estoy hablando es acerca de creer que estás perjudicando a Jesús. No perjudicando, que estás doliendo el corazón de Jesús. Porque el sacrificio que hizo Él en la cruz no lo hizo en vano. Ahora, Él no te lo va a reclamar ni te lo está cobrando. Él pagó por los pecados de toda la humanidad. Los que había habido, los que había en ese momento y los que habrá hasta que se acabe toda la escritura y la palabra. Entonces, Jesús lo que quiere es que haya un arrepentimiento genuino en nuestras vidas. Ahorita te decía acerca de Judas Iscariote. Pedro también lo traicionó. Pero Pedro, cuando se dio cuenta de lo que había hecho, no sintió culpa, sintió arrepentimiento y fue a los pies de Jesús. Y es lo que tú y yo necesitamos entender, que si nos equivocamos, porque lo vamos a hacer aunque nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Porque dice la Escritura, hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tienen con el Padre. Y está diciendo hijitos, no dice gentiles de afuera que todavía no me conocen o que no son mis hijos o que no son mis hermanos. No, está diciendo hijitos. ¿Por qué? Porque somos carne. Sin querer, muchas veces con un pensamiento o una actitud estamos pecando y estamos dañando a alguien más. Pero cuando estamos haciendo eso, si no nos damos cuenta, no nos vamos a arrepentir. Entonces tenemos que tener un tipo de conciencia en el cual caminemos rectamente en los caminos del Señor. Vamos a ser criticados, sí, bastante. Nos va a costar bastante. Mucho más de lo que te está costando ahora poder rehabilitarte en este centro. Les decía ahorita, Rufis, el lugar en el que están ahorita
Es un centro de rehabilitación que les permite hablar acerca de la palabra, escuchar acerca de la palabra, estudiar acerca de la palabra. En otros centros de rehabilitación que nos ha tocado estar, no permite nada de eso, te restringen muchas de las cosas. Aquí tienes la oportunidad de poder escuchar, de poder tú estar analizando como las vacas, rumiando la palabra y diciendo, ok, esta palabra la entiendo yo de esta manera, pero tengo dudas sobre esto, voy a investigar un poco más, voy a leer. Y tenemos una herramienta que se llama lectura. Y esa lectura nos hace muy diferentes, pero a veces no utilizamos esa herramienta para leer para un beneficio de nosotros mismos. Necesitamos conocer a Jesús. ¿Y cómo vas a conocer a Jesús? A través de su palabra. La oración es lo que tú puedes expresar a Dios y decir, ¿sabes qué, Dios? Tengo este problema, me siento así, ya no quiero vivir, ya no quiero seguir haciendo estas cosas. Pero la palabra es la forma en que Dios te va a poder hablar acerca de la situación que tú estás viviendo. La Biblia es un libro que tiene más de 600,000 relaciones una con otro. Fue escrito en más de 400 años de diferentes continentes y no hay errores entre la Biblia. Entonces sabemos que es palabra de Dios y sabemos que ese tipo de palabra es la que va a traer vida a nuestras vidas. Es lo que va a traer la forma de que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar para que tengamos un estilo de vida distinto. Entonces, como Pedro, así que se arrepintió y fue a los pies de Jesús, es lo que necesitamos hacer tú y yo. Quiero leerte Hechos 3:19. ¿Por qué? Porque lo que te estoy diciendo, todo esto está basado en la Escritura. No quiero hablarte algo que no está dentro de la Escritura. Y dice, Hechos 3:19, dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ahorita ustedes están pasando por un proceso y a lo mejor se te ha hecho corto, se te ha hecho largo, se te ha hecho ameno, se te ha hecho pesado, pero eso va a ser muy distinto de la forma de pensar o de la situación como estés. Pero esos tiempos de refrigerio son los que Dios nos promete si nosotros nos arrepentimos y nos convertimos. ¿Qué es convertirse? Porque a veces decimos, es que ya se convirtió al Señor. Pero a lo mejor sigue pecando en las mismas cosas que hacía antes. Entonces quiere decir que se arrepintió, pero no se convirtió a los caminos del Señor. Necesitamos convertirnos, y convertirnos es hacer un giro de 180 grados diferente de lo que estamos haciendo mal. Incluso muchas veces de lo que estamos haciendo bien. Necesitamos cambiar esa perspectiva y entender que si nosotros dejamos que esa forma de vivir nos siga gobernando, créeme que solamente es un arrepentimiento, como cuando te arrepientes por un platillo que no escogiste. Necesitamos cambiar esa perspectiva y entender que Jesús es el que nos puede cambiar. A lo mejor te van a decir aleluya, a lo mejor te van a decir religioso, te van a decir a lo mejor de muchas cosas, salud. Pero no pasa nada. ¿O pasó algo porque te decían borracho o drogadicto? No, sigue siendo la misma persona, pero con un tipo de actitud y una forma de pensar distinto. ¿Por qué? Porque hubo un arrepentimiento en ti, y ese proceso de arrepentimiento, te digo, no siempre es de la noche a la mañana. Es que pequé y ya estoy arrepentido. No, muchas veces es lo que le gusta a nuestra carne, pecar. Es parte de la naturaleza pecaminosa. Pero es un proceso en el cual tenemos que estar haciendo una declaración de que nosotros no queremos seguir pecando, no queremos seguir dañando el nombre de Jesús. No queremos seguir doliendo su corazón. Créeme que Dios no va a dejar de seguir siendo Dios. Eso es por nuestro bien. Nuestro bien es para que nosotros podamos estar un día en su presencia y no en un infierno quemando. Esa es la diferencia. Si nos arrepentimos y nos convertimos, entonces nuestras acciones tienen que llevar una relación de lo que pensamos, lo que hablamos y lo que hacemos.
Si eso no tiene una relación, porque yo puedo decir, soy cristiano y allá afuera puedo comportarme como el mundo se comporta. Y si tú me ves vas a decir, no, pues este cuate ni siquiera es cristiano, nomás viene y nos habla aquí, pero allá se comporta de otra manera. Y nosotros necesitamos entender que nuestra vida tiene que hablar acerca del amor de Jesús. Así como lo leyeron y lo que estudiaron en la tarea, como el buen samaritano. ¿Quién fue el buen samaritano? Alguien que ni siquiera se esperaban que iba a ayudar a aquel hombre. Pasó un sacerdote, pasaron otras personas que se suponía que tenían amor por el prójimo. Sin embargo, el que se dolió por amor del prójimo fue el buen samaritano. Aquel del que no se esperaba ni siquiera que se parara, mucho menos que lo curara, que lo llevara a un mesón y que le dijera, ¿sabes qué? Si hay algo más que pagar de lo que se recupera, yo lo pago. Jesús pagó el precio por ti y por mí. Y a lo mejor es algo muy repetitivo, pero necesitamos entenderlo aquí y bajarlo aquí. Si solamente lo entiendes acá es el intelecto, es lo humano, pero si no lo bajamos al corazón y lo empezamos a poner por obra, de nada nos va a servir tener un conocimiento, ser maestros en la palabra, ser lo que tú quieras, lo más alto, de nada nos va a servir. Si no me arrepiento de mi pecado, si no hay esa convicción y no me convierto de mis malas acciones, de nada me va a servir. Salud. Necesitamos buscar ese caminito. Dice la palabra que el camino angosto es lo que nos lleva al cielo. Y muchas veces queremos irnos por el camino amplio, que es el camino de perdición. ¿Por qué? Porque es el más fácil, es el que nos gusta. Es el que le agrada a nuestra carne, es la forma fácil de hacer las cosas. Pero necesitamos enfocarnos y buscar el arrepentimiento. Ahora, arrepentirnos es una confesión que puede ser a diario. Te digo, no siempre nos arrepentimos de cuando pecamos, pero si nosotros nos damos cuenta y entendemos con nuestro intelecto que hemos pecado, entonces Dios, necesito que esa convicción de pecado caiga en mi vida. Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que está ahora con nosotros. Cuando Jesús se fue, dijo, les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo viene a tu vida, Él es el que va a traer convicción. Aquí podemos hablarte por años si quieres, pero si no hay esa convicción, nadie más te va a convencer. Solamente el Espíritu Santo te puede convencer. Nosotros te damos parte de las herramientas de lo que conocemos y lo que nos ha servido a nosotros para poder cambiar la forma en que vivíamos. Cada uno de nosotros ha pecado, seguimos pecando, pero no quiere decir que no nos arrepintamos. Quiere decir que estamos aprendiendo y somos cristianos. Nos decimos cristianos porque seguimos las instrucciones de cómo Cristo nos dijo que viviéramos. Pero muchas veces nos desviamos. Y arrepentidos podemos volver a los pies de Jesús como lo hizo Pedro y no como lo hizo Judas. Te digo, la culpa te puede llevar al suicidio. Te puede llevar a hacer cosas ilógicas que no deberíamos de hacer. Cosas ilógicas que van a hacer que se duela nuestra familia y que a lo mejor si quedamos vivos van a quedar consecuencias en nuestras vidas, en nuestra carne misma. Entonces, la culpa no nos sirve de nada. La culpa es como andar cargando un costal de papas podridas en la espalda. Y venimos ante el altar de Dios y las dejamos y le decimos, Dios, necesito de tu presencia, necesito que me ayudes, ya no quiero seguir pecando. Pero terminamos eso y volvemos a agarrar el costal de papas podridas y le echamos en la espalda otra vez. Volvemos a cargar con las culpas que ya pasaron, es pasado. Pero nos gusta cargar las culpas y nos arrepentimos, pero no hay un arrepentimiento genuino y no estamos convirtiéndonos al Señor. Necesitamos dejar esas cargas. ¿Por qué? Porque esas papas podridas, ¿les ha tocado oler cómo huelen? Huelen horrible, parece un animal muerto, ¿no? Así son nuestros pecados.
Y así es como leemos delante de Dios, pero necesitamos dejar esas cargas y convertirnos a los caminos de Dios. Ahora, ahorita decíamos, bueno, ¿para qué queremos arrepentirnos? Cuando tú te arrepientes de algo y y lastimaste a otra persona, ¿qué es lo que haces? ¿Lo dejas así? ¿Tienes el valor o te vale? Decían unos anuncios en la tele y en la radio, ¿no? O vas con la persona y con mucha vergüenza y con lo que tú quieras y le dices, ¿sabes qué? Perdóname. Normalmente no lo hacemos porque no tenemos ese tipo de cultura y nos han dicho y nos han enseñado que nosotros no debemos de pedir perdón, que si ya te la regaste, pues que así lo dejes. Pero muchas de esas cosas necesitamos pedir perdón. Si recuerdan lo que dice el Padre Nuestro, ese Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y en una de las partes dice, perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es la única parte ahí que tiene una cláusula que si hacemos esto, recibimos aquello. Si hacemos perdón hacia los otros, podemos recibir perdón hacia nosotros, de parte de Dios. Ahora, ¿qué es el perdón? El perdón es un regalo que te da la otra persona, o en este caso Dios, sin merecerlo. ¿Qué pasaría si alguien llegara y matara a toda tu familia? A sangre fría llegan y los matan y llega la policía y sí los detienen. Son detenidos y lo detienen y lo llevan a un juicio. Y el juez presentan allí el abogado algunas pruebas falsas o lo que sea y le dice, ¿sabes qué? No hay problema, no hay elementos suficientes para condenarte. ¿Qué sentirías? Coraje, impotencia. ¿Cómo es posible que alguien matara a toda mi familia y este juez simplemente lo libera? Es lo mismo que hizo Jesús con nosotros. Nosotros fuimos quien lo crucificamos, quienes hemos matado, quienes hemos robado, quienes hemos hecho muchas cosas. Y Jesús nos perdonó. Jesús dijo, yo pagué el precio por cada uno de ellos, no importa el mal o el pecado que hayas hecho, Jesús nos perdonó. Y en nuestra carne diríamos, es que, ¿cómo es posible que lo dejen libre? Pero Jesús es lo que hizo con cada uno de nosotros. El mal que hicimos teníamos que haber pagado una muerte. Y no te estoy hablando de una muerte solamente física, sino espiritual, de una muerte en un infierno. Y Jesús dijo, ¿sabes qué? Yo voy a pagar el precio por cada uno de ustedes. Y a veces no entendemos lo que pagó Jesús por cada uno de nosotros. Ah, sí, Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día y ahora puedo ser salvo y hacer lo que me da la gana, al cabo ya soy salvo. No, tenemos que entender que el amor que Jesús tuvo por nosotros es lo que nos trae salvación. En ti está escoger el bien o el mal, la vida o la muerte. Es tu decisión. Y esa decisión la tenemos que tomar en vida. Porque créeme que al siguiente segundo de muerto ya no hay oportunidad. Dice la Escritura que en vida es cuando podemos tomar esa decisión de estar con Jesús o estar sin Él. Ahora tú dices, bueno, yo creo en Jesús. Déjame decirte que también Satanás cree en Jesús y Satanás va a ir al infierno. Y le cree y Satanás lo conoce mucho mejor que tú y yo, porque vivieron juntos en el cielo. Dice la Escritura que los ángeles, los demonios en este caso, dice que tiemblan porque creen y saben quién es Jesús. Tú y yo no sabemos a lo mejor 10 versículos de la Biblia, pero déjame decirte que también el ladrón a lo mejor no conocía ninguno de los versículos, no se los sabía de memoria, pero se arrepintió
y se convirtió y pudo saber cuál era el amor que Jesús estaba mostrando en ese momento específico para cada uno de ellos. Uno no lo quiso recibir, el otro lo recibió. Entonces, ¿qué es lo que nos trae a nosotros la salvación? Arrepentimiento y convertirnos de nuestras malas acciones. Convertirnos de aquello que estamos haciendo mal, muchas veces incluso aunque estemos pensando que estamos haciendo las cosas bien. Y necesitamos convertirnos de esas malas cosas. Una vez le preguntaba yo a mi pastor, bueno, pero si llegan pensamientos a mi mente, ¿qué puedo hacer? Me decía, cuando tú vas en el vehículo y vas en una estación de radio y la música que están poniendo no te gusta, ¿qué haces? Pues le cambio de estación o la apago. Entonces, exactamente haces lo mismo. Satanás va a traer pensamientos a tu mente y tú eres el que le empieza a dar vuelta, le empezamos a dar vuelta. O bien dejamos eso y lo cambiamos y empezamos a alabar a Dios. Empezamos a lo mejor un canto o empezamos a pensar en cosas buenas y no en cosas malas que siembra el enemigo. Satanás trae pensamientos a tu mente, pero él no conoce lo que estás pensando. Dios puede traer pensamientos a tu mente, pero él sí conoce lo que estamos pensando. Esa es la diferencia. Y es donde a veces nosotros confundimos, y es que Satanás tiene poder. No, tiene el poder que tú le das en cuestión primeramente nuestra mente. Nuestra mente es el campo de batalla más grande que hay contra el pecado. Satanás te va a sembrar un pensamiento y a lo mejor tú estás diciendo, no, pues es que esta chava así y asá, y si hago esto va a pasar esto y esto otro, pero no, o sea, necesitamos cambiar ese tipo de actitudes. Y a lo mejor no es acerca de una chava, sino que traes mucho coraje y resentimiento y alguien te ofendió en alguna ocasión y la siguiente vez que lo vea voy a hacer esto y esto y esto. Y estás sembrando odio y estás trayendo ese odio no solamente a tu mente, sino lo estás bajando a tu corazón. Necesitamos cambiar, les digo, las formas de pensar. Y si viene algo malo, ya puedes distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, si sabes que algo malo está llegando, cámbialo. Empieza a buscar la dirección de Dios, empieza a orar, Padre, necesito de ti. Muchas veces hay pensamientos, incluso partes de canciones que no son correctas y las traemos durante el día y las tarareamos. Así son muchos de los pensamientos que el enemigo te va a estar trayendo día con día, rato con rato. ¿Por qué? Porque Satanás lo que quiere es que tú caigas. Lo que no sabe él es que si te arrepientes, tienes perdón de parte de Dios. Y al ser perdonados, somos limpiados con su sangre y delante del Padre somos santificados. Decía ahorita Rufis, necesitamos buscar santificación. No te estoy diciendo tienes que ser un santo para poder ser un hijo de Dios. Es un proceso en el cual estamos avanzando todos. Unos en un nivel, es una carrera, unos van más atrás, otros van más adelante. A lo mejor el que iba más adelante de repente se queda atrás. Pero no es una competencia del tipo de competencia que conocemos, sino que es una competencia en la que si ves que uno de tus hermanos se cayó, lo puedas levantar como hizo el buen samaritano. Necesitamos esa convicción de pecado en nuestras vidas para tener un arrepentimiento genuino y poder convertirnos, poder entender que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Es el que va a traer un cambio radical a nuestra forma de vivir. ¿Cuántos de ustedes ya les visita su familia y ya ven cambios en ustedes? Son pocos. ¿Y ustedes notan esos cambios en ustedes? ¿Y se sienten raros o se sienten bien o se sienten mal? Bien. Pero les aseguro que muchos de esos pensamientos también llegan y pues ¿cómo? Pues si eras de esta manera, si eras un borracho, si eras un drogadicto, si eras un ladrón, si eras lo que fuera. Satanás siempre va a traer culpa a nuestro corazón.
incluso de cosas viejas que hayamos hecho, de pecados de los cuales ya nos arrepentimos y que Dios nos perdonó, Satanás va a traer culpa sobre esos mismos pecados. Entonces no dejemos que seamos engañados ni que esas artimañas del enemigo vuelvan a traer efectos sobre nosotros. Si algo de eso llega, ¿sabes qué, Satanás? Tú no tienes parte ni suerte en mi vida, porque yo ya soy un hijo de Dios. Yo ya acepté mi pecado, lo reconocí, pedí que me perdonaras, me arrepentí y recibí el perdón de Jesús. No necesito más de esa basura. Muchas de esas cosas nos van a perseguir a lo largo de nuestra vida. ¿Por qué? Porque así es el enemigo, así es Satanás. Pero tenemos a Jesús, al cual podemos clamar y podemos ir a sus pies y decirle: Jesús, perdóname, me arrepiento de mi maldad. Perdóname, quiero que quites eso de mi vida, que cambies eso en mi vida. Pero la decisión la tienes tú. La decisión la tienes tú de poder decir: lo quiero, lo hago y lo practico. Vamos a leer Lucas 3:8. Dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar a hijos de Abraham aún de estas piedras. Lo que está hablando este versículo es que nosotros tenemos que hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué podemos hacer como un fruto digno de arrepentimiento? Si maldecíamos, pues dejar de decir maldiciones. Van a llegar a tu mente, eso no es inevitable, pero no lo saques, no lo externes. Si estabas tomando, van a llegar esas ansias a lo mejor de tomar, de fumar, de drogarte, pero eso es lo que tienes que tratar de evitar. Eso es para lo que estás aquí. Y el cambio de vida que estás llevando aquí es parte de un fruto de arrepentimiento. A lo mejor te trajeron a la fuerza, a lo mejor viniste por tu voluntad, pero en el momento que estás ahorita aquí, ya estás dentro de un proceso, ya estás dentro de una carrera. A lo mejor vas más adelante o vas más atrás, pero necesitas entender que Jesús es el único que te puede ayudar. No te estoy hablando de religión, no te estoy hablando acerca de un Buda, de una entidad, de un Dios que no existe. Te estoy hablando del único Dios real y verdadero, que me ha funcionado a mí, les ha funcionado a muchos allá afuera a nivel mundial. Ahora, el cristianismo que estamos llevando aquí, a lo mejor es un cristianismo muy norteamericano. Les decía ahorita, porque si creemos que somos salvos por haberlo confesado una sola vez y no cambiamos nuestras actitudes ni nuestra forma de vivir, entonces es un cristianismo falso. Créeme que en otros países, África, Medio Oriente, donde son musulmanes, el decir que eres cristiano o que sigues a Jesús o que sigues a Jehová, créeme que eso es motivo de muerte y de persecución. Les matan a sus hijos, a sus esposas, les queman las casas, los maltratan, los torturan. Y aquí en México, créeme, tenemos esa libertad de poder escoger y seguir caminando en los caminos de Dios sin ser perseguidos como están siendo perseguidos allá. Aquí si alguien viene y o simplemente yo te digo: ¿eres cristiano? Sí. ¿Crees en Dios? Sí, sí creo en Dios. Te aseguro que si salimos por las calles a la ciudad que tú gustes aquí en México, yo creo que el 99% va a decir que es cristiano. Pero también casi el 99% a lo mejor no vive como a Cristo le agrada. Pero si vas a un país musulmán, en África, en Medio Oriente, es un porcentaje muy pequeño, pero las personas que son cristianos realmente y que han entendido, créeme que tienen una forma de vivir muy distinta. Se nota en sus acciones. Entonces necesitamos que nuestras acciones también se noten para que por nuestro ejemplo predique allá afuera.
pero que predique también a nuestro corazón. Y si es necesario poder hablar con alguien y si se da la oportunidad, ¿sabes qué? Jesús cambió mi vida. Yo entendí que ese camino que estaba haciendo era un camino de perdición, era un camino que me iba a llevar a la muerte, era un camino que iba a dañar a mi familia, pero Jesús es el que ha cambiado mi vida. Allá a la gente que realmente son cristianos les dicen, renuncia a tu Jesús, o mato a tus hijos y a tu esposa delante de ti. Y lo han hecho. Hace 15 días mataron a otras 70 personas, los decapitaron y fueron y aventaron las cabezas dentro de la iglesia donde se reunían. Los apóstoles, muchas veces creemos es que eran santos, ellos vivieron ya de una forma bien padre después de que Jesús resucitó y se fue de nuevo. Déjame decirte que murieron muchos de ellos torturados, aserrados, crucificados, invertidos, quemados en aceite vivo. Ahora déjame decirte que ellos no renunciaron a Jesús. ¿Tú renunciarías a Jesús por una tortura o por algo que nos pasara? Decimos que no, a Pedro también dijo que no. Es difícil. Te digo, aquí hemos vivido un cristianismo muy norteamericano que si aceptaste a Jesús una sola vez, porque dice la Escritura que a Jesús se le acepta una sola vez, pero no significa, si no estás viviendo conforme a lo que a Dios le agrada, a lo que al Padre le agrada, déjame decirte que fue una confesión al viento. Entonces necesitamos tener una convicción de ese arrepentimiento y de que Jesús es nuestro Señor y es nuestro Salvador. Entonces, por eso es que fuimos salvos, para no ir a un lugar de tormento, pero necesitamos entender que el ser salvos conlleva muchas cosas, mucho sacrificio, incluso hasta la muerte. No trato de asustarte, lo que quiero es que tú puedas entender que ese arrepentimiento es una decisión, la cual tú vas a tomar esa decisión. Dice la Escritura que también a todo aquel que creyó y que hizo su voluntad, le fue dada la potestad de ser llamados hijos de Dios. Eso está en Juan 1:12, vamos a leerlo. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esta palabra a lo mejor no la entendemos mucho aquí porque, les digo, allá en lo que es el Medio Oriente, en África, el musulmán es la religión que prevalece. Entonces, el declarar este tipo de palabras en un lugar como aquel, puedes entender la magnitud de lo que es recibir a Jesús en tu vida, de lo que es arrepentirte de tus pecados y creer que Él es el Hijo de Dios que murió, resucitó y te ha salvado. Entonces te digo, en muchas de las escrituras las tomamos a veces por alto porque no entendemos el contexto de lo que quiere decir, de la fuerza, de la magnitud que tiene una palabra de esas. Pero yo quiero que tú entiendas la diferencia entre culpa, un arrepentimiento normal que manejamos en muchas cosas, pero el arrepentimiento genuino para que tú puedas decir, ¿sabes qué, Dios? Si me arrepiento de este pecado y quiero convertirme de mis malas acciones y quiero que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Quiero caminar como a ti te agrada. Hay muchas cosas en las escrituras que no me agradan, que no me gustan, pero quiero hacer tu voluntad. Quiero caminar conforme lo que tú quieres que yo camine. Amén. Entonces, ¿cuántos de ustedes son varones? Sí. Entonces quiero que te pongas de pie. No te voy a decir, sígueme en esta oración. Tú eres quien tiene la decisión de decir, ¿sabes qué? Si quiero seguir a Jesús, no quiero seguir a Jesús.
No te vamos a juzgar si no lo quieres hacer, pero lo que queremos es que entiendas que Jesús te sigue amando. Lo quieras o no lo quieras. No importa la maldad que hayas hecho, no importa cuántas cosas buenas también puedas hacer. Dice que las obras son como trapos de inmundicia. Las puso Él para que nosotros hagamos las cosas y hagamos el bien. Sin embargo, no podemos justificarnos, es que yo soy muy bueno y por eso soy el Hijo de Dios. Porque dice que la salvación no es por obras, es por fe. Y si tú tienes fe en Jesús y que Jesús es el que puede cambiar tu vida, entonces es a Él a quien tienes que clamar. No puedes clamar a nosotros, no puedes clamar a nadie más. Solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida. Es el único. No como el dicho que dice que todos los caminos llevan a Roma, no. Solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida. Amén. Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo. Padre, te pedimos, Espíritu Santo, que la convicción de pecado que necesitamos en nuestras vidas, Señor, sea hecha una realidad. Padre, te pedimos que escudriñes nuestros corazones. Sabemos que hay mucha maldad en nuestro corazón y te pedimos perdón primeramente. Jesús, amamos tu nombre. Necesitamos tu perdón. Ten misericordia, Señor, de nuestra maldad, Señor. Ten misericordia de mi vida, Señor. Y te pido que tú seas, Señor, quien gobierne mi vida, quien cambie mi estructura, quien cambie mi forma de pensar, quien cambie, Señor, lo que yo soy hasta ahora. Necesito de ti, Jesús. Quiero caminar conforme a tus preceptos, quiero hacer tu voluntad, aunque no me guste, aunque me cueste, pero quiero hacerlo. Padre, te pido que tú bendigas a cada hombre y cada mujer que se encuentra aquí, Padre, cada persona que nos escucha, Señor, por las redes sociales. Te pedimos, Señor, que tu palabra sea, Señor, levantada, Señor, y como una palabra que corta, Señor, como una espada. Gracias, Señor, porque penetra hasta lo más profundo del corazón, Señor. Te pedimos que tú trates, Señor, con cada hombre que se encuentra aquí en este centro de rehabilitación, que tú traigas esa convicción de pecado, que tú traigas ese arrepentimiento, Señor, pero que también traigas tu amor, Señor, que nos abraza y que nos constriñe, Padre. Gracias por tu presencia, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por hablarnos, por darnos dirección, por darnos entendimiento, porque sabemos que podemos tener mucho conocimiento, pero queremos conocerte solo a ti, Padre, y entender que tú eres el único y que tú eres quien nos libra de todo pecado y quien pagó el precio. Gracias, Padre, te pido que traigas esa convicción, Señor, a cada uno, Señor, de nosotros, no solamente en este centro de rehabilitación, en mi vida propia, Señor, en cada uno de nosotros, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias.